Les doy la bienvenida a este encuentro. Me presento brevemente. Yo soy Román Meireles, soy director del programa de aceleración digital en la Universidad ESADE. Particularmente soy alumno del programa de liderazgo y coaching profesional del Centro Transformar de ESADE con Juan. Estoy en el segundo año. Así que les puedo hablar también un poco en primera persona de lo que es este programa. Pero antes que nada quiero presentar a quien va a ser nuestro orador, Juan Carlos Lucas. Juan Carlos tiene más de 20 años diseñando y desarrollando programas de liderazgo, innovación, maestría personal y coaching. Es director de su propia consultora y director del Centro Transformar de SEADE, donde dicta el programa de liderazgo y coaching profesional, que justamente en el marco de ese programa es donde tiene lugar esta charla de hoy. Es Master Coach profesional, autor, speaker internacional. Él siempre dice, que a mí me causa mucha gracia, que en su prehistoria, como lo define él, fue científico, químico, y tiene un doctorado en ciencias de materiales y un postdoctorado en Estados Unidos, y un MBA también. Justamente para mí siempre es un gusto presentarlo cuando hace este tipo de charlas, porque me siento como que soy uno de los privilegiados en haber cursado su programa, y puedo hablar en primera persona del poder que tiene ese tipo de programas en transformar la vida de las personas, y es lo que yo viví en carne propia, porque para mí, forma de entender, es uno de los programas más completos que hay de liderazgo y coaching profesional en Latinoamérica, y lo aborda de una forma intensiva y una forma muy bien pensada, porque es como que va desde lo interior de la persona, con los módulos lo llama de los líderes despiertos, hacia el trabajo del coach profesional, que es, bueno, potenciar a las otras personas, ¿no? Entonces, primero un trabajo que empieza desde adentro y va de ahí para afuera. Así que, bueno, sin más, quiero darle la palabra a Juan, y es un placer tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias, Román. Un placer tenerte aquí en este rol y darnos una mano, es un lujo. Y bueno, yo quería comenzar con este webinar en el marco del programa, como decía Román, del programa de liderazgo y coaching profesional. Este webinar se llama Aprende las claves para lanzarte al futuro. La intención es que tenga alguna introducción, que puedan de alguna manera evaluar algunas de las habilidades y prácticas que pueden llegar a introducir para pasar a la acción en un mundo como el que nos toca vivir hoy, muy desafiante. En webinars anteriores habíamos venido hablando de la centralidad que adquiere en el mundo de hoy el desarrollo de habilidades, a expensas de actividades como la conceptualización teórica, etc. No tenemos el tiempo para desarrollar los modelos teóricos que nos permitan explicar lo que está pasando hoy. Más bien tenemos que aprender a navegar, a surfear la incertidumbre del mundo, y para eso necesitamos destrezas. Por otro lado, muchos de los aprendizajes de habilidades pragmáticas, lo hemos dicho en otros webinars, se hacen en comunidad, ¿no? Se aprenden con otros. Son habilidades socioemocionales. Y por último, también tenemos un espíritu que tiene que ver con apropiarnos del futuro, apropiarnos de las posibilidades, apropiarnos de las capacidades de crear mundos y de innovar y de emprender. En el caso del webinar de hoy, yo quería hablar de algunas palancas para la acción fundamentales en 3 territorios, que son los 3 dominios que yo considero centrales en los que tenemos que entrenarnos para un desarrollo integral de nuestro potencial, que es el de la fortaleza personal, el de la identidad pública, nuestra oferta, la oferta que somos en el mundo, y por último, nuestra capacidad de conciencia, del desarrollo de nuestra conciencia.
Todo esto está muy relacionado con un libro que yo publiqué hace muy poquito, en diciembre lanzamos el libro Líderes Despiertos, que de alguna manera es una actualización de todo mi trabajo y mi modelo en los últimos 20 años, y está muy asociado también con los contenidos de nuestra formación en liderazgo y coaching. Pueden tener más información en mi sitio www.jclucas.com.ar sobre el libro. Y el modelo que yo llamo de los 7 entrenamientos, digamos, describe 7 dominios de entrenamiento que tienen que ver con estos tres ejes que yo mencionaba recién: el eje del desarrollo de fortaleza personal, el eje del desarrollo de una vida consciente y el eje de nuestra reinvención de identidad, la reinvención de nuestra oferta pública. Después voy a profundizar en esto. Hecho este chivo, me queda uno más, que es invitarlos a suscribirse por alguna plataforma de su elección, puede ser Spotify, a mi podcast que se llama Líderes Despiertos, donde publico quincenalmente también contenidos para esta conversación de el nuevo tipo de liderazgo que necesitamos en el mundo que está viniendo. Bueno, dicho esto, les quería decir, el objetivo de este webinar, como ya les adelanté, es regalarles algunos puntos de vista quizás diferentes a los que traen, que les permitan mirar desde otro lugar, y que disparen nuevas preguntas para la acción, y la posibilidad eventual de plantar una bandera para cultivar a partir de eso nuevas habilidades, nuevos hábitos que considero fundamentales para prepararnos para navegar el mundo de incertidumbre que nos toca vivir en los próximos años. Primero, hablar de palancas para el desarrollo de fortaleza personal. La primera, declarar. Y aquí quiero hacer un parate, aquí dice declarar para moverte hacia el futuro. Y una de mis grandes influencias en estos 20 años de recorrido, en el cual yo diría que todo lo que enseño tiene que ver con todas las cuestiones que fueron heridas personales, en el sentido de dolorosos a veces aprendizajes y procesos de transformación. Y uno de mis grandes maestros fue Fernando Flores. Fernando Flores es un tipo que podríamos inscribirlo dentro de una tradición vinculada con una concepción del lenguaje, ¿no? Fernando Flores tuvo a su vez como maestro a John Searle, y hubo una persona, un inglés antes que él, que fue el que inauguró esta corriente que relaciona el lenguaje con la acción, que plantea que el lenguaje no es simplemente un código para intercambiar información o descripciones del mundo, sino que en el espacio del lenguaje, en el espacio de nuestras conversaciones, creamos nuestro mundo. Y fue Fernando Flores quien articuló todo esto como una disciplina para la acción. Pero partió del trabajo de estos autores anteriores, y en particular el primero de ellos, John Searle, y el anterior, que ahora se me fue el nombre, John Austin, que plantearon por primera vez, John Austin especialmente, una teoría basada en esta idea de que en el lenguaje generativo, con el lenguaje producimos acción y producimos transformación, y a esa teoría la llamó la teoría de actos de habla, ¿no? Diciendo, en el lenguaje hacemos, o con el lenguaje hacemos cosas, y hay 4 o 5 cosas que hacemos, ¿no? Y son los actos de habla. Y yo quería, en comparación o haciendo una analogía con un partido de fútbol, hay un acto de habla al que me quiero dedicar, como dije antes, que es el acto de declarar, pero un tipo particular de declaración que llamamos declaración resolutiva. En un partido de fútbol, esta declaración resolutiva, hay 2 tipos de declaraciones resolutivas importantes en el desenvolvimiento de un partido de fútbol. Una de ellas tiene que ver con el referee. El referee tiene la autoridad para hacer ciertas declaraciones que tienen que ver con el cumplimiento de las reglas. Entonces, la inquietud del referee es la inquietud por el cumplimiento del reglamento. Podríamos decirlo de otra manera, la preocupación del referee es que esto que está pasando se pueda llamar fútbol, que cumpla con las reglas. Entonces, hay declaraciones resolutivas que hacemos en nuestra vida que tienen que ver con las reglas con las que nos vamos a desenvolver, ¿no?
lo hacen las personas, lo hacen las empresas, lo hacen las sociedades. Pero hay otro tipo de declaración resolutiva que es más de tipo estratégico. Y en el partido de fútbol, por ejemplo, el director técnico no tiene la inquietud del cumplimiento del reglamento, más bien tiene la inquietud de ganar el partido. Y hace declaraciones de tipo estratégico. Vamos a hacer tal cosa o tal otra con el fin de ganar el partido. Vamos a marcar hombre a hombre o vamos a pararnos en la cancha de esta manera, etc. Entonces, este acto de habla particular, hay otros, como pedir, ofrecer, opinar, afirmar, etc. Pero este particular, la declaración resolutiva, es un acto de habla esencial para el liderazgo, es un acto de habla esencial para el aprendizaje. Porque cuando declaramos, tomamos resolución. Este tipo de declaraciones son: voy a empezar la dieta, voy a estudiar inglés, me voy del país, me caso, fundo una empresa de software, lo que sea. A partir de ese momento, abro una nueva posibilidad en el mundo. Con mi declaración, abro una nueva posibilidad en el mundo, abro una nueva posibilidad para mí mismo. Entonces aparece una pregunta muy profunda y relevante para cada uno de nosotros, que es: ¿qué declaraciones tengo pendiente para lanzarme al futuro? ¿Qué declaraciones tienes pendientes para lanzarte al futuro? Y yo aquí quería dejarles la primera de las 6 inquietudes que les quiero dejar con algunas preguntas. ¿Cuáles son las declaraciones que ustedes consideran que les faltan para pasar a la acción? Haciendo una declaración es el punto de partida para pasar a la acción. Primera cuestión: ¿qué declaraciones me faltan? Y en algunos dominios hay declaraciones muy fundamentales para nosotros y para nuestro destino. Por ejemplo, declarar un propósito para nuestra vida, o declarar una identidad pública, declararnos como oferta en un cierto espacio para otros, declararnos aprendices, iniciar el proceso de aprendizaje. Hay cosas que no van a pasar en nuestra vida si no hay primero una declaración, y si es pública, mucho más poderosa, que anteceda a esas cosas, que dé el puntapié inicial para esas cosas. Entonces, primera cuestión. Después, sobre la fortaleza, otra cuestión, otra palanca fundamental es el pedir. Y aquí quiero relacionar esto con el proceso de aprendizaje. Estamos en un mundo, como lo hemos visto en webinars anteriores, en el cual el ritmo del cambio es inconmensurable. Directamente lo que va a pasar en los próximos 4 o 5 años, como hablábamos un par de webinars atrás, no tiene antecedente en toda la historia de la civilización humana. El mundo va a cambiar de una manera increíble y nos desafía a volvernos maestros en aprendizaje, maestros en ser aprendices. No podemos quedarnos con el librito de lo que ya estudiamos. El conocimiento obsolece rápidamente, las identidades profesionales, las identidades empresariales obsolecen rápidamente y nos vemos empujados a cambiar, a reinventarnos, y eso requiere aprender a aprender muy rápidamente y en el fluir de la acción. No tenemos la posibilidad de ir a leer el libro porque el libro todavía no fue escrito. El libro va a ser escrito más adelante y tengo que aprender a moverme en el mundo fluyendo con la acción. Y eso tiene más que ver con cultivar habilidades que con entendimiento conceptual o abstracto o teórico. Entonces, ¿qué pasa en nuestra vida a nivel de la praxis? Nosotros tuvimos la oportunidad en el pasado de cultivar ciertas prácticas, de desarrollar ciertas actividades con las que hemos ido forjando en nuestra vida ciertos hábitos. Y esos hábitos los forjamos como una manera de lidiar con nuestra vida. Y se transformaron en una suerte de actividad automática, ¿no? Los hábitos se automatizan y eso está muy bueno. Por ejemplo, yo puedo, en transparencia, como decimos a veces, manejar mi auto mientras estoy pensando en otra cosa o hablando con alguien y hacerlo competentemente. Ahora, primero tuve una práctica y un entrenamiento para aprender a manejar ese auto, o el auto en general, y con la suficiente recurrencia para que se transforme en un hábito y hacerlo de esa manera automatizada. Es como si me hubiera instalado un software que se activa cuando se tiene que activar y yo puedo desarrollar esa actividad sin demasiada reflexión, sin necesidad de reflexión. Ahora, también ocurre que en ciertos momentos
todo mi repertorio de hábitos no es funcional al desafío que tengo por delante. Entonces allí salgo de la transparencia, no puedo seguir ocupando mi conciencia en otra cosa y automáticamente desarrollando el hábito porque no tengo ese hábito. Me enfrento a una situación en la que salgo de la transparencia, salgo de mi habitualidad. Y esto está lejos de ser un problema, porque esto que llamamos quiebre, que es enfrentarme con una situación que mis hábitos ya aprendidos no me permiten atravesar o superar, es el único momento en el que aprendemos los seres humanos. El resto del tiempo estamos simplemente reproduciendo nuestros hábitos de manera automática. O sea que allí, en el momento de quiebre, es la oportunidad del aprendizaje. El quiebre, de alguna manera, expresa los desafíos de aprendizaje que tenemos, y en particular los desafíos que enfrentamos cuando hemos declarado un objetivo, un propósito. Entonces, yo siempre doy el ejemplo, declaro que voy a abrir una oficina de mi empresa en Japón, y bueno, seguramente con esa declaración voy a terminar yendo a Japón y enfrentando un festival de quiebres, porque todos mis hábitos no son funcionales para moverme en la cultura japonesa. No sé ni siquiera saludar a la gente. Y cada cosa que tengo que hacer es un quiebre que tengo que enfrentar y un aprendizaje que tengo que hacer para lograr mi objetivo de tener la oficina de mi empresa en Japón. Entonces, los quiebres son todos esos desafíos de aprendizaje, en muchos casos, que nos separan de nuestros objetivos o de nuestro propósito y del propósito que perseguimos. Entonces, cuando nos enfrentamos con estos quiebres, nos enfrentamos en definitiva con nuestra incompetencia en un dominio y nuestra ceguera en un dominio, porque a veces ni siquiera sabemos qué es lo que no estamos aprendiendo o lo que necesitamos aprender. Entonces, necesariamente superar los quiebres va a tener que ver con abrir conversaciones en las que pida ayuda a otros para poder tomar las acciones necesarias para superar esos quiebres. Entonces, en Japón voy a tener que empezar a hablar con gente que me ayude, que me enseñe, que me muestre, que me señale lo que no estoy viendo y que me ayude a entrenarme en lo que no tengo el hábito o la habilidad y entonces no puedo hacer. Entonces, segunda de las claves que quería compartirles, de las preguntas disparadoras, y con esto tengo la intención de que esto les genere un disparador, como decía al principio, para la acción y para desarrollar nuevos hábitos que les permita avanzar hacia sus objetivos. Entonces, una pregunta importante es, dado los objetivos que tengo hoy, ¿cuáles son los quiebres que estoy enfrentando? ¿Qué situaciones tengo que superar aprendiendo a lidiar con ella para poder avanzar hacia mis objetivos? Y segundo, ¿qué pedidos debería hacer para poder avanzar en la superación de esos quiebres? Bueno, ahora palancas para construir identidad. Por las mismas razones que mencionábamos antes, estamos en un mundo que nos desafía enormemente a reinventarnos, dada la obsolescencia de la que hablábamos. Entonces tenemos que construir nuevas identidades, reinventarnos. Y aquí quería hablar de dos palancas. La primera es fundamental y es desarrollar la habilidad de escuchar. Y esto puede sonar raro en primera instancia, pero escuchar es un fenómeno que no necesariamente comprendemos del todo bien en nuestra cultura dominante. Y escuchar para nosotros, y en este dominio del crear identidad, es aprender a sintonizar de una manera muy profunda con el futuro de nuestros clientes. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Primero, quisiera despejar una cuestión que es la teoría clásica que tenemos de qué significa la comunicación, ¿no? Hay una teoría que dice, bueno, la comunicación es transmisión de información. Entonces, hay un emisor y un receptor. El emisor tiene una idea en la cabeza, una representación mental de un florerito, y entonces como maneja un cierto lenguaje y puede construir un cierto código, lo que hace es emitir ese mensaje con un cierto código, y el receptor, que tiene un decodificador que funciona pipí cucú, decodifica el mensaje y tiene en su mente la misma representación mental. Esto en Estados Unidos se usa una expresión que está muy buena para esto, que sería bullshit.
la comunicación humana no funciona así. No se trata de máquinas intercambiando información. Es algo mucho más complicado, pero mucho más interesante que intercambiar datos, la comunicación humana. Y en gran medida no tiene que ver con el intercambio de datos. Entonces, podríamos decir que la comunicación, y en particular la escucha, la podríamos representar, y estoy plantando algunas banderitas para cosas, cada uno de estos slides serían horas y horas de entrenamiento, pero planto una bandera. Para nosotros escuchar, podríamos reflejarlo en esta especie de metáfora matemática, escuchar es oír más interpretar. Escuchar no es un acto pasivo en el cual yo tomo registro de las palabras pronunciadas. Más bien, escuchar es tomar ese registro, pero construir un sentido que lo construimos desde cada uno, desde sí, desde su propia historia, del tipo de observador que somos, desde nuestra tradición cultural, desde nuestra deriva histórica personal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que lo que escuchamos no está determinado por el que habló. Si la comunicación fuese transmisión de información, los datos emitidos definen una escucha correcta. Pero nosotros estamos diciendo que la escucha es un fenómeno interpretativo. Cuando escuchamos, construimos interpretaciones que las construimos nosotros mismos. Somos protagonistas de nuestra escucha. Y si me aceptan esto, deberíamos decir que la escucha es un acto interpretativo y por ende se transforma en un espacio de diseño. Yo puedo decidir cómo quiero escuchar en función de qué distinciones, de qué categorías, con qué fin, con qué disposición de ánimo quiero escuchar. Y en particular yo quería hablarles de una forma de escuchar para crear valor. Hay veces que escuchamos para criticar, escuchamos para contener emocionalmente. Podemos escuchar de distinta manera. Y aquí quiero introducir una distinción que nos permite ampliar nuestra capacidad de escuchar a los otros para crear valor. Es una distinción desafiante, simplemente quiero, como les decía, dejar una semilla de esto. Nosotros distinguimos escuchar, la capacidad de escuchar necesidades y deseos, esto es, declaraciones que la otra persona hace acerca de lo que necesita o de lo que quiere, versus la capacidad de escuchar preocupaciones, pero no entendida la preocupación como problema o como insatisfacción o angustia, sino la preocupación como la forma en que la persona tiene de ocuparse de su futuro. En inglés, la preocupación como insatisfacción se usa la palabra worry, ¿no? Y la preocupación como ocuparme de mi futuro se usa la palabra concern. Nosotros aquí nos referimos más a concerns. Entonces, aprender a escuchar las preocupaciones de trasfondo de la otra persona es fundamental si yo quiero, por ejemplo, innovar, si yo quiero crear nuevas ofertas. Por una simple razón. Ustedes me dirán, bueno, pero es lo mismo, necesidades, preocupaciones. Bueno, fíjense, la necesidad es lo que la persona ve como posibilidad para cuidar sus preocupaciones. Entonces una persona puede andar preocupada por la seguridad domiciliaria y entonces dice, necesito un sistema de alarma. Otra persona anda preocupada por la seguridad de su casa y dice, necesito un perro guardián o necesito rejas en las ventanas y en las puertas. O sea, la necesidad es una declaración que hacemos acerca de algo que queremos para cuidar nuestros concerns. Ahora, ¿por qué es tan importante poder profundizar hacia escuchar los concerns del cliente? Porque el concern es eso que el cliente quiere cuidar. Y claro, él declara necesidades y deseos en función de su menú conocido. O sea que si yo solo escucho necesidades y deseos, solo puedo ofrecerle al cliente lo que él ya conoce. Ergo, difícil innovar si yo solo escucho necesidades y deseos. En cambio, si escucho lo que el cliente quiere cuidar, el futuro que se quiere crear, puedo hacerle ofertas. Entonces, la necesidad o deseo tiene que ver con lo que está disponible ya en el menú de posibilidades de la sociedad. Y la preocupación, en cambio, tiene que ver con
la manera en que la persona se hace cargo del futuro. Y claro, la persona se hace cargo del futuro con lo que conoce. Y ahí aparece el rol de una persona que crea un valor único, que hace innovaciones, inventa una manera nueva de cuidar la preocupación del cliente, mucho mejor que las que existen. Y ahí aparece la innovación. Será por eso que Henry Ford tenía esta frase que tanto se cita y que es muy didáctica para explicar lo que quiero explicar. Si les hubiera preguntado a los clientes qué necesitaban, me hubiera dedicado a criar caballos más rápidos y no a inventar el automóvil. Entonces, ¿qué pasa con aprender a escuchar las preocupaciones de los clientes? Nos permite una profundidad mucho mayor en nuestra capacidad de cuidar al otro. Lo podemos usar para inventar una oferta innovadora, lo podemos usar para mejorar una relación, incluso una relación personal. Hacerme cargo de ayudar a la otra persona a construirse el futuro que se quiere construir. Para eso tengo que escuchar hacia dónde va. Tengo que tener una escucha muy profunda. Entonces, el gran desafío es para crear valor consiste en escuchar el futuro al que mi cliente se lanza, ¿no? Por eso las preguntas que quería dejarle aquí eran, primero, ¿quiénes son mis clientes? Porque a veces las personas no reparan en esto. Por ejemplo, yo trabajo adentro de una empresa, soy contador, trabajo en el área administrativa, no tengo clientes. No, clientes no son solo los clientes externos. Cliente es toda persona a la cual yo le hago promesas. Ese es mi cliente. Y yo puedo enfocarme en lo que el tipo me dijo que necesitaba o en lo que dicen los procedimientos, o puedo empezar a enfocarme en qué quiere lograr este tipo para el cual yo trabajo, cómo podría mejorar lo que hago yo para que a él le haga más sentido y le agregue más valor. Y para eso tengo que escuchar. Entonces les quería dejar una segunda pregunta. ¿Cómo puedo empezar a escuchar los concerns de los que son hoy mis clientes o los que quiero que sean en el futuro? Entonces, tercera cuestión. Para la identidad, segunda palanca es aprender a ser oferta, darnos cuenta de que estamos hoy siendo una oferta, aunque no nos hagamos cargo, aunque no nos diseñemos para ser oferta, ya lo somos. Pero si me hago cargo de esto, me puedo diseñar para abrir posibilidades más grandes para mis clientes. Siempre somos una oferta, como decía recién, ¿no? Y somos una oferta porque los demás nos ven con ciertas posibilidades. Entonces, seducir a mis clientes es cultivarnos como una posibilidad para ellos. Entonces, una cuestión interesante es si estoy siendo una posibilidad para aquellos que quiero tener como clientes. Por otra parte, ser una posibilidad, que me vean como posibilidad, es una valoración que hace el cliente, es una opinión del cliente. Pero el cliente valora mucho más su futuro que mis ofertas y mis ideas. Entonces, si yo no escucho, no puedo seducir. Si yo no escucho, me va a costar mucho más ser relevante con mi tarea o ser exitoso con mis negocios. Es fundamental aprender a escuchar los concerns del cliente para aprender a crear valor. Y construirnos como oferta, como la oferta que somos, como una posibilidad de tener un rol en el futuro del cliente. Si yo hago ofertas seductoras, estoy de alguna manera metiéndome con relevancia en el futuro de mis clientes. Entonces, preguntas para dejarles. ¿Qué oferta soy hoy para mis clientes? ¿Soy una oferta valiosa? Si escucho nuevos concerns, ¿tengo la capacidad de resintonizar mi oferta en relación a los concerns que estoy escuchando? ¿O estoy apegado al producto o servicio que tengo hoy o a la tarea que tengo hoy y me cuesta reinventarla? Este ejercicio que podemos hacer cotidianamente es el ejercicio que de alguna manera va a contribuir a salvarnos de volvernos obsoletos, como profesionales, como empresarios. Por último, palancas para cultivar conciencia. Yo digo, un mundo que nos desafía a salir de nuestra transparencia y a buscar reinventarnos permanentemente, es un mundo en el cual tenemos que estar despiertos. Había un viejo maestro espiritual que decía que los seres humanos no se hacen más conscientes y no crecen espiritualmente porque viven una vida mecánica, o sea, una vida entregada a la reproducción de los viejos hábitos, ¿no? Entonces, aprender a desarrollar conciencia es aprender a despertar. Y aquí yo quería compartir dos cuestiones. La primera es
aprender a observarnos en profundidad, y esto tiene que ver con el autoconocimiento. Sé que me estoy metiendo ahora en algo que en rigor es enorme y es casi imposible describirlo en 2 minutos, pero simplemente, como les decía, quiero dejar algunas semillas que ustedes puedan atisbar espacios de entrenamiento en sus vidas. El autoconocimiento de nuestro carácter es lo que nos puede ayudar a cambiar la relación de poder con nuestro ego. Cuando hablamos de ego, hablamos de una cierta forma de ser muy arraigada, tempranamente arraigada, y a la que estamos aferrados adictivamente, ¿no? Hay una herramienta que nosotros utilizamos, en realidad es una perspectiva proveniente de tradiciones antiguas, pero que fue articulada con la psicología moderna, por el trabajo en particular de un maestro que fue mi maestro además durante varios años, que es Claudio Naranjo. A partir de esta enseñanza que se llama el Eneagrama de la Personalidad, se establece una suerte de taxonomía de los egos y una herramienta para buscarse uno y descubrir el propio rasgo de carácter, entendido como una especie de compulsión neurótica a reproducir un comportamiento que nos limita y que hemos forjado para sobrevivir a las carencias que nos tocó enfrentar. Entonces aquí quería hacer una rápida mención para que ustedes tengan algún sabor, algún flavor de lo que se trata el eneagrama, ¿no? El eneagrama se basa en algunos conceptos muy fundamentales. Uno de ellos es el de los centros de inteligencia. Plantea que hay 3 centros de inteligencia, a veces se asocian con la teoría de los 3 cerebros, ¿no? Que dice que hay un cerebro más antiguo, reptil, después en la evolución apareció un cerebro paleomamífero, el cerebro reptil asociado a lo visceral, a lo instintivo, el cerebro paleomamífero asociado a las emociones, y después el neocórtex asociado con el pensamiento abstracto, el lenguaje, etc. Entonces, en función de esa clasificación, aparecen 3 dimensiones en este símbolo de 9 puntos, que es el eneagrama, cada uno de ellos asociado a cada uno de estos 3 centros de inteligencia: el centro emocional, el centro mental y el centro visceral. A su vez, cada uno de estos 3 centros está asociado con una emoción muy profunda, una emoción de base que fue activa en la configuración de ese carácter. Los eneatipos, los rasgos de carácter, los egos emocionales, tienen como esa emoción de base a la tristeza, a la vergüenza. Fíjense que dijimos que es un símbolo de 9 puntos, o sea que si lo dividimos en 3 centros nos quedan 3 tríadas. O sea, hay 3 caracteres emocionales, 3 mentales y 3 viscerales. En el caso de los emocionales, la emoción de base dijimos la tristeza. En el caso de los mentales, la emoción de base es el miedo, la ansiedad. Y en el caso de los viscerales es la ira, la reactividad. Y así se configuran estas 3 tríadas, y cada tríada tiene un eneatipo central, ¿no? Y los otros 2 pivotean en torno a este centro. Entonces, por ejemplo, los 3 eneatipos emocionales los caracterizamos aquí en función de estas palabras. ¿Qué son estas palabras? La palabra que está en mayúscula es lo que llamamos la pasión. Es una energía, una motivación emocional, pero neurótica, ¿no? Una especie de droga en nuestra vida, ¿no? La tendencia, en el caso de los emocionales, a la envidia, la vanidad y el orgullo. A su vez, esas pasiones, incluso aquí podría hacerse un paralelo con los pecados capitales, ¿no? Esas pasiones, a su vez, están sostenidas en una interpretación sesgada, una distorsión cognitiva que se la suele llamar fijación. Entonces, por ejemplo, la pasión de la vanidad tiene que ver con la idea de que nosotros básicamente somos nuestra imagen, y entonces si tengo una buena imagen existo, me van a querer, y si pierdo esa buena imagen no sé qué soy, no soy nada, y me van a dejar solo y no me van a querer. Obviamente que eso suele tener que ver con ciertos enclaves de la infancia, ¿no? A lo mejor un niño que es vanidoso es porque quizás no fue demasiado visto,
o no fue amado incondicionalmente. Era como, bueno, te vamos a querer si te va bien el colegio, si haces las cosas bien. Es más importante tu desempeño que el afecto y las emociones. Y así se va forjando el rasgo de carácter. Obviamente nos cuesta encontrarnos porque generalmente nos cuesta reconocer esos aspectos más profundos en nosotros mismos. Y así aparecen la tríada de los mentales, donde aparece el miedo, la avaricia, la gula. Aparece la tríada de los viscerales, donde aparece lujuria, pereza, ira. Simplemente les quería presentar este mapa. No es este el momento para profundizar, pero bueno, quedamos con todo esto que estamos viendo y sembrando. Para el momento de las preguntas podemos profundizar en lo que más les haya resonado, ¿no? Entonces, preguntas que les quiero dejar aquí es, ¿identifico en mi vida patrones recurrentes en mi comportamiento? Y si logro verlos, ¿cuáles son los patrones que me han ayudado y cuáles son los patrones que me han limitado? Porque una característica de nuestra personalidad, de nuestro ego, es la repetición compulsiva, llevados por la pasión emocional de ciertas conductas, ciertas formas de emocionar, ciertas formas de actuar y ciertas formas de pensar que se reproducen y nos limitan en nuestro desarrollo como seres humanos y a veces malogran nuestros proyectos por esa influencia limitante de nuestro ego. Por eso yo al principio decía, esto tiene que ver con autoconocerse para cambiar la relación de poder con el propio ego. Bien, última palanca vinculada con la conciencia es, debemos entrenarnos para domar nuestro ego, también debemos entrenarnos para domar nuestra mente. Y la herramienta fundamental para domar nuestra mente es meditar. Y cuando hablamos de domar nuestra mente, vamos a ver a qué nos referimos. La meditación es una práctica muy milenaria, digamos. En particular, el budismo tiene 2500 años de historia y un arsenal de prácticas meditativas muy refinadas y que además en las últimas décadas han podido ser corroboradas científicamente de manera muy sutil, muy refinada también. Estudios de laboratorio que han permitido observar el impacto que tienen las prácticas meditativas sobre el sistema nervioso durante la meditación, pero también el impacto más persistente que tiene la meditación en la forja de ciertos rasgos alterados. Las personas que tienen muchos años meditando tienen ciertos rasgos que se hacen parte de su forma de ser, como la ecuanimidad, el amor compasivo, la lucidez, la serenidad, etc. Y eso ha sido bastante corroborado científicamente en los últimos años. Ahora, ¿qué dicen las sabidurías milenarias, más allá de lo que diga hoy la ciencia? Las sabidurías dicen, el sufrimiento humano, y en particular esto muy propio del budismo, el sufrimiento humano surge de la siguiente cadena de situaciones. Primero, los seres humanos entramos en el lenguaje, empezamos a nombrar las cosas, a distinguirlas y a hacer discriminaciones. Y obviamente discriminamos entre lo positivo y lo negativo, lo lindo, lo feo, lo bueno, lo malo, lo beneficioso, lo placentero, etc. Y eso nos lleva a apegarnos a lo que nos gusta y rechazar lo que no nos gusta. Hasta aquí no habría mayor problema, pero el punto es que nos ponemos muy encaprichados en garantizar en nuestra vida aquello que nos gusta y erradicar de nuestra vida lo que no nos gusta. O sea, nos empeñamos en la ilusión de que la vida sea diferente de lo que es. Y eso nos lleva a emociones aflictivas, nos lleva a todas esas pasiones que vimos en el eneagrama, ¿no? Y entonces, claro, esas emociones aflictivas a veces nos llevan a tomar acciones que son dañosas para nosotros, que refuerzan el sufrimiento nuestro, el sufrimiento de los demás. Entonces, la meditación no es algo que en lo profundo no tiene nada que ver con relajarse o sentirse bien. O sea, bueno, eso es un producto secundario, ¿no? Pero la meditación no es solo el mindfulness, no es estar presente y consciente para sentirse más relajado y sentirse bien. En lo profundo, la meditación es para acceder a una experiencia básica de plenitud que se ve obstaculizada por estas emociones aflictivas, por nuestro ego y por todos nuestros hábitos, que en el budismo lo llaman patrones habituales de conducta,
Entonces, meditamos para despertarnos, meditamos para liberarnos, no solo para sentirnos bien. Sentirnos bien es un subproducto. Cuanto más meditamos, mejor nos sentimos, pero el objetivo no es sentirnos mejor cada vez, el objetivo es liberarnos de los apegos y acceder a una experiencia básica de plenitud. Entonces yo les quería dejar, sé que esto es súper rápido, pero es sentar una base. Van a recibir por mail los slides y mañana van a recibir también el video este. Quería compartir, regalarles esta instrucción muy básica de meditación, la postura que llama de los 3 puntos para realizar sentados. Hay otras más complejas, sentados en el suelo, en un zafu, en una especie de almohadón. Esta es una muy simple, la más simple para empezar, sentarse en una silla, sin apoyarse, apoltronarse en el espaldar, mantener la espina dorsal súper derecha, mantener los músculos relajados y los pies bien apoyados sobre el piso. Ahora, ¿cómo es que logramos desarrollar la meditación para lograr todos estos objetivos tan interesantes de los que hablamos? Bueno, lo primero es cultivar la capacidad de estar presentes, conscientes y desapegados de nuestros propios fenómenos mentales. ¿Qué son nuestros fenómenos mentales? Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras sensaciones corporales. Es aprender a ser testigos de los fenómenos mentales sin dejarnos llevar. Y eso tiene que ver con cultivar la atención. Entonces, una forma de ayudarnos, de tener un andarivel para producir eso es utilizar la respiración. Que el objeto de la meditación sea observar la respiración. Y eso lo podemos hacer simplemente contando inhalaciones y exhalaciones. Por ejemplo, una manera sería contar 1 la inhalación, 2 la exhalación, 3 la inhalación, 4 la exhalación, hasta llegar a 10, volver a empezar. Y esto es simplemente una suerte de andarivel que nos permita entrenar la capacidad de estar presentes. Para que se den una idea, la mitad de una persona común, normal, promedio, occidental, el 50% de su tiempo de vigilia está distraída. O sea, está desatenta, está pensando en otra cosa, está comiéndose el sándwich sin darse cuenta que se está comiendo el sándwich, ¿no? Lo que tanto habla el mindfulness. Ahora, este es el entrenamiento más básico de meditación para recuperar la capacidad de estar presentes y atentos. Claro, pero cuando nos distraemos, perdemos registro y lo que comanda nuestras vidas son nuestros hábitos. Solo reproducimos automáticamente los hábitos como la ratita que corre en la ruedita, ¿no? Como dice ahí, olvidamos cuerpo, mente y corazón y nos volvemos títeres de las circunstancias. Entonces, la meditación nos permite recuperar la presencia, recuperar la atención y ver los fenómenos mentales como si fueran nubes en el cielo. No me dejo llevar, simplemente tomo conciencia, los registro y vuelvo a la meditación, vuelvo a la presencia, vuelvo a la respiración como guía, como objeto para la meditación. Quería dejarles este regalo y con esta idea, ¿no?, de que solo despertando al momento presente, a su frescura, a su novedad, vamos a estar bien preparados para responder creativamente en un mundo que nos desafía tanto. Necesitamos líderes despiertos, por eso el título de mi libro. Entonces, aquí una sola pregunta. ¿Podrías dedicar 10 minutos diarios a cultivar la atención para purificar tu mente y desarrollar esos rasgos de ecuanimidad, de amor compasivo, de serenidad en tu vida? Bueno, esto es lo que quería compartir y para terminar tengo otro chivo, otra invitación. Muy rápidamente quería comentarles que el 13, creo que es el 13 de mayo, comienza nuestro programa de formación de liderazgo y coaching profesional. Es un programa en la Universidad de SEADE, es la escuela Hacer Historia que yo creé hace muchos años en la Universidad de SEADE. Es un programa de 2 años con la opción a certificar como coach. El programa tiene en su primer año 2 módulos semestrales, uno orientado al desarrollo interior, el desarrollo de la conciencia, de la autoobservación, de
la competencia emocional, etc. Y otro en el segundo semestre orientado más al liderazgo, a la reinvención, a la innovación, de manera de poder completar estos 7 entrenamientos, o sea, los 7 dominios de desarrollo del potencial humano que nosotros consideramos. Y después el segundo año es, como decía Román al principio, ya nos dedicamos a entrenarnos para acompañar a otros en sus procesos de aprendizaje integral. Bueno, aquí viene un doble chivo. Les quería decir que el programa nuestro está soportado y enriquecido por una plataforma en línea donde todos los contenidos están en forma de cursos online. Y digo es un doble chivo porque todos los participantes del programa tienen acceso a esos cursos, pero también la gente puede comprar esos cursos. O sea que si ustedes acceden a www.jclucas.com.ar pueden comprar un curso, no sé, sobre cada uno de esos 7 entrenamientos. Un curso sobre meditación, un curso sobre enneagrama, sobre aprendizaje o lo que ustedes quieran. Pero los participantes en el programa tienen acceso a esta plataforma con todos los contenidos. Entonces, finalmente, atentos que falta poco para que comience esta formación. Hay opciones de pago en cuotas, beneficios de pago adelantado, estas cosas que pueden investigar con la gente del área de admisiones de SEADE, que creo que estaba Emanuel presente, si no me equivoco, en este webinar. Bueno, gracias. De nuevo, invitarlos a visitar la página. Hay muchos contenidos gratuitos también que pueden acceder.